la República Dominicana celebra el Día del Agricultor, una fecha instituida en 1946 para honrar a quienes cultivan nuestra tierra y nos brindan los alimentos que llegan a nuestra mesa. Desde las fértiles tierras del Cibao hasta las llanuras del sur, nuestros agricultores siembran con dedicación y cosechan con esperanza. Gracias a su esfuerzo, el país produce más del 90% de los alimentos que consumimos, destacándose en la producción de cacao, banano, tomate y café. En este día celebramos no solo el trabajo, sino también la pasión y el compromiso de hombres y mujeres que con sus manos hacen florecer la tierra. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, garantizan la seguridad alimentaria de nuestra nación. Hoy, más que nunca, reconocemos que el campo es la raíz de nuestra cultura y economía. Gracias a nuestros agricultores, la República Dominicana sigue creciendo y alimentando a su gente. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio a primera hora y después de ver esos pequeños datos sobre el Día del Agricultor, primero saludarlos a todos, hombres y mujeres que llevan el alimento a nuestros hogares, porque independientemente de cualquier cantidad de recursos que tengamos, si los alimentos no se tienen y no están disponibles, entonces estaremos simplemente o comiendo muy mal, comiendo cosas ultra procesadas o comiendo muy poco. Y para este importante día está con nosotros nada más y nada menos que don Víctor Hidalgo, quien es ingeniero agrónomo y también es el ejecutivo de la Comisión Nacional de Cacao. Bienvenido, don Víctor, ¿cómo le va? Gracias por esa introducción y no va bien. Aprovecho para darle los buenos días a toda la teleaudiencia de ustedes y también para felicitar con todo mi amor y cariño a todos esos hombres y mujeres que se dedican a la producción agrícola, que como tú bien dices, garantizan que podamos comer y que el desabastecimiento, pese a la población que se ha incrementado por razones que ustedes saben, ha sido un abastecimiento que ha permitido la alimentación y la reducción incluso de los niveles de hambre de que antes padecíamos. Y eso se debe al refuerzo al negado de los productores del campo. Antes de entrar en algo tan específico, porque un ejemplo, obviamente, con usted que tocar el tema de un producto importante como el cacao, a mí me gustaría que usted nos diera un sondeo quizás general de la producción agrícola en la República Dominicana, esos puntos fuertes que tenemos hoy, hacia dónde quizás tendríamos que ir según su visión. Se habla de tecnificación, pero hasta qué punto deberíamos ir, como ese sondeo rápido de un experto. Una visión general. Sí. Porque yo cifras no tengo de todo eso. No, pero bueno, en sentido general, hemos avanzado. Hay buenos niveles tecnológicos y no son superiores a algunos países del área que podemos compararnos, pero tenemos avances interesantes y concretos en el área de la producción arrocera, por ejemplo. Estamos produciendo unos niveles bastante eficientes y con niveles de eficiencia que han permitido incluso el abastecimiento de la población, aunque han habido algunos asuntos de costo que son inherentes a una agricultura que no es tan extensiva como es nuestro país por las pequeñas áreas que hay. Pero sí, nosotros somos bastante competitivos en arroz, diríamos. Y eso es para citar el cultivo que más interesa prácticamente. Pero después hay otras áreas de producción que han sido han tenido un buen nivel de desarrollo. Por ejemplo, hablaríamos de las áreas de producción de vegetales, hortícolas. La diversidad es increíble.
Yo viví un tiempo en Estados Unidos y yo voy a los supermercados aquí y yo encuentro la misma diversidad de productos agrícolas que hay y con buena presentación, con buena calidad. También podemos decir que hay cultivos donde tenemos algunas deficiencias y problemas, que no somos tan competitivos como lo es en toda parte del mundo. Hay países que, por más desarrollados que estén, siempre tienen áreas de incompetencias en la producción de ciertos rubros, aunque sean adecuados a las condiciones climatológicas que hayan. Pero bueno, independientemente de eso, en sentido general, yo creo que estamos en un buen nivel de producción y con buen nivel de rentabilidad en muchos de los rubros. Porque eso no se puede concebir la agricultura sin rentabilidad, porque ellos son seres humanos que invierten tiempo, sudor, se arriesgan. La agricultura es riesgosa. Mira, con este problema de la lluvia ahora. Es buena la lluvia, pero a veces te mete miedo, porque su permanencia ahora mismo, como ha venido, puede ocasionar pérdida cuantiosa a la agricultura. Don Víctor, ya que usted menciona esto, específicamente en el rubro del cacao, ¿cuáles serían esos mayores retos que tienen ustedes en el área del campo, específicamente los agricultores? Mira, el problema principal del cacao se llama la baja productividad. Y la baja productividad es ocasionada por una serie de factores. En nuestro caso tenemos el problema de avanzada edad de las plantaciones, lo que impide esa avanzada edad de las plantaciones son elementos que se juntan, que contribuyen de alguna manera a afectar en los niveles de productividad. Hay baja densidad poblacional de plantas por unidad, producto de la vejez también, porque se mueren plantas y no se reponen. Y entonces cuando tú entras, yo tengo 100 tareas de cacao. Y cuando tú entras y dices, no, pero tú lo que tienes son 20 árboles por tarea y debería tener 70. ¿Entiendes? Entonces, ahí eso impacta la productividad. Lo mismo pasa con la calidad de la varietal. Hablemos de los elementos genéticos, de los aspectos genéticos, que nosotros tenemos muy buena genética, muy buena, pero una mala reproducción de esa genética. Me explico. Tú tienes cacaos de muy buena calidad organoléptica, de sabores increíbles y muy demandado por el mercado, por un cacao fino de aroma. Ese tipo de cacao, aunque lo tenemos, muchas veces no se seleccionan individuos para reproducirlo que unan en un solo árbol calidad del producto, buenos niveles organolépticos, buenos sabores, buenos aromas, no se unen con la productividad. ¿Entiendes? O sea, no siempre lo podemos asociar. Genéticamente es posible, porque hay árboles excepcionales que nosotros tenemos en las plantaciones y lo hemos aislado y lo tenemos ya como selecciones nativas y ya son clones. Porque el asunto, cuando hablamos de clones en cacao, estamos hablando básicamente de un elemento que se conecta con lo que es la forma de reproducción. Hay dos tipos de reproducción, en este caso más, pero las dos principales son la reproducción asexual, que es cuando tú produces un clon que permite, mediante injertía, que esa planta que tú seleccionaste, sus yemas, para injertarlo en una más que sea bastante robusta y con capacidad de tolerar más inclemencia del tiempo, tú injertas una que tiene la propiedad básicamente de calidad y de productividad que no tiene el patrón donde tú lo injertaste. Y eso ya, ahí es que empieza lo que llama la clonación, que en sentido general es la injertía. Es injertía, no es otra cosa. Y lo otro, porque la clonación mucha gente dice, espérate, eso es manipulación genética. Y eso. No, en el caso del cacao es eso.
Y ahí la otra forma de reproducción es la reproducción sexual, que es cuando las plantas libremente se cruzan llevado por algún insecto, por el viento, lleva el polen de una a otra planta y fecunda la flor, y ahí empieza a tener tú una planta diferente. Ese híbrido que sale de ahí es un híbrido que puede ser, que generalmente la ley genética dice que te reproduce las características del padre y la madre en una proporción de 25-25 y 50 con las mismas características de los dos padres. O sea, eso es lo que es un elemento importante. Y retomando tu pregunta o tu requerimiento en el área de los problemas que afectan al cacao, ese es uno. Nosotros estamos preparados ya para cambiar esa dinámica de producción con buenos clones, y estamos reproduciéndolo de manera que vamos a poder hacer proyectos y ejecutar proyectos en ese orden. Nosotros somos susceptibles a lluvias y tormentas tropicales. ¿Cómo ha sido el respaldo de esta gestión de este gobierno, o quizás hasta de los anteriores, frente a las necesidades de los agricultores en este ámbito? Me refiero a cuando hay pérdidas, porque se viralizan muchas imágenes de agricultores luego de las lluvias, quejándose, recurriendo, solicitando ayuda del Estado. ¿Cómo ha sido el apoyo? Mira, siempre se van a quejar. Siempre hay quejas porque no hay forma de tú subsanar un problema que lo genera la naturaleza. La naturaleza es inclemente y afecta mucho áreas que son insospechadas, llega a haber daños. Y eso hace que poder cubrir todo lo que es un evento catastrófico, subsanando eso, es muy difícil. Pero se llevan medidas paliatorias para mitigar el problema. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando hay esos daños grandes que implican pérdidas muy onerosas para el productor, implican hasta van a quedarse sin el sustento diario porque no van a haber ingresos, hay que recurrir a ayuda directa, por un lado, y también a la siembra de cultivos de ciclo corto que le permitan a ellos autoabastecerse de alimentos y ese tipo de medidas. Ya nosotros tenemos, yo diría que tenemos una experiencia vasta, porque aquí pasan a cada rato ciclones. Por ejemplo, el último ciclón que yo viví aquí fue el Fiona, ahí en el este. Ese yo lo llamé el ciclón cacautero. No era batatero, sino era un ciclón cacautero, porque agarró esa zona entera de Digüey y le dio a las plantaciones de cacao. Siguió para el Ceibo y le dio a las plantaciones, le dio a Tomayor a las plantaciones, y llegó aquí por el lado de Monteplata, y de ahí cogió y afectó a Monteplata. Era persiguiendo el cacao. Sí, 100%. Digo, pero bueno, ¿y qué fue? Y de ahí cogió para el nordeste, a Samaná y Sánchez. Pero hizo daño fuerte en Samaná y Sánchez. Pero donde hizo mucho más daño fue en el este, ahí en el área de Tomayor y el Ceibo, que fue desastroso. Eso son, ¿cómo podemos subsanar todos esos daños? Es difícil, pero se hacen esfuerzos. Y yo creo que con queja y con ciertos reconocimientos se logran avances y se logra paliar mucho el problema. Le voy a hacer una pregunta que son como varias inquietudes, a ver cómo la unimos. Primero, usted dijo más o menos ya las principales provincias, describiendo lo del ciclón, donde está la producción de cacao, pero que no las valide, ¿verdad? ¿Dónde están las principales producciones de cacao? Segundo, ¿qué cantidad de familias, si podríamos tener un estimado, qué tan importante es económicamente y a nivel de empleos el cacao para la República Dominicana? Y tercero, usted habla de las pérdidas. Sé que aquí, un ejemplo, existe Agrodosa, que es el tema de los seguros de la producción, pero ¿qué tan amplia es la cobertura para los productores? Porque la inclemencia del tiempo en un país como este
hace y genera muchas pérdidas en este sector. Entonces, ¿cuál es la política que tenemos de seguros de cara a la producción agrícola? Mira, yo creo que el sistema o sea, el sistema de seguro que existe para la protección a los productores agrícolas en general es un sistema que debe reforzarse. Yo creo que sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Y se podría decir que nunca va a haber suficientes recursos para resolver un problema catastrófico. Pero deberíamos trabajar en eso para enforzar y darle sostenibilidad a una empresa como... A mí me parece que Agrodosa con recursos puede hacer muchas cosas, vinculándolo al crédito agrícola, tanto privado como oficial, de manera que se sientan soportados los productores ante eventos de esta naturaleza. Y nunca se va a recuperar totalmente lo que se invierte en términos de sacrificio, de esfuerzo, de recursos y todo. Pero el productor puede recibir el dinero para empezar de nuevo, para hacer... Eso hay que trabajarlo. Yo no soy experto en seguro, pero yo en Estados Unidos vi muchos aspectos de eso, del seguro, y hay formas eficientes, aunque altamente subsidiadas. Yo diría que en Estados Unidos la garantía de producción está subsidiada, y es una agricultura fuerte. Y está subsidiada vía los seguros. No hay otra forma. Hay subsidio directo y lo que tú quieras, pero la mayoría de eso, de los subsidios en Estados Unidos se encubren bajo el sistema de aseguradoras. Don Víctor, yo no deseo que usted finalice esta entrevista sin yo hacerle esta pregunta. Mire, el mundo está cambiando, las circunstancias están cambiando, los tiempos están cambiando, pero también está avanzando. Y uno de los avances es la inteligencia artificial. Sí. Ya hemos visto que usted ha mencionado baja productividad, inclemencia del clima y algunas otras situaciones que hemos tenido en la producción agrícola. ¿Cómo nosotros podemos, como Estado, o en este caso como productor, integrar la inteligencia artificial para poderle sacar mucho más provecho y evitar circunstancias negativas en los campos en la República Dominicana? Sí. Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy de la era, ¿cómo que ustedes le dicen? Análoga. No. Pero yo sé, yo estoy consciente de la importancia de incorporar esos avances tecnológicos en los cultivos, en la agricultura en general. Y hay instrumentos de eso que pueden solucionar muchos problemas y eficientizar la agricultura. Y tenemos que adaptarlo. Ahora, eso no es un proceso que se adapta, y mucho menos. Tú tienes que pensar en que el receptor de esa tecnología son agricultores pequeños y muchas veces no van a poder asimilar. Y no es sino por razón de la formación académica y eso. Van a tener sus limitaciones, pero hay que hacerlo, hay que empezar. Yo soy un abanderado del uso de tecnología. Nosotros tenemos una pequeña, yo digo nosotros, me refiero a la Comisión de Cacao, tenemos una pequeña plantación de cacao que es una colección clonal, yo diría que de las mejores que hay en el Caribe y tal vez en América Latina, y cuidado si en el mundo, pero yo soy modesto, digo, es muy buena a nivel, por la variedad, la diferencia, los diferentes cultivares y clones que tenemos y eso. Y esa finquita nosotros la estamos eficientizando en dos órdenes. Primero, en el desarrollo de tecnología de reproducción de plantas, injertía, microinjertía, y para reducir el periodo de tiempo en que permanecen las plantas en los viveros, que eso es un costo bastante alto. Hemos pensado que lo podemos reducir un par de meses, que puede significar una reducción de 30% del periodo, 30 al 40% del periodo de permanencia en los viveros. Tenemos también
Estamos trabajando en los trabajos de mecanización del llenado de funda para lograr más incremento más rápido del llenado de funda, más reducción de fuerza física, incorporar mujeres en ese proceso. Estamos trabajando con injertía, diferentes tipos, bueno, ya lo mencioné. También pensamos, estamos utilizando recursos tecnológicos en el uso de equipos para poda, y queremos ahora, tenemos en mente traer una máquina. Eso es algo que lo estamos considerando, no es una decisión todavía, pero una máquina para quebrar mazorca. Que permita que se acumulen las mazorcas y se quiebren en poco tiempo y se eficientice eso y se reduzcan los riesgos de pérdida y de daño. Yo creo que aunque usted no ha ido dando más o menos alguna visual en ese sentido, creo que usted no puede irse de este espacio sin que nos dé una visual de cómo va la producción de cacao en el país. Usted nos ha dicho de cosas que se están haciendo, y sobre todo que la República Dominicana ha sido líder en producción mundial de cacao orgánico. Entonces, eso es extremadamente importante que usted nos dé esa lectura. Discúlpele, anexándole eso, en cuanto a la producción en términos monetarios, ¿cuánto representa? Sí. ¿Y a cuáles países nosotros realmente exportamos? Sí. Vamos a empezar por la producción. Nosotros tenemos anualmente un promedio de 72,000 toneladas métricas que le exportamos a diferentes mercados, principalmente europeos y norteamericanos. Pero tenemos además unos que otros países que se están incorporando en Asia. Le vendemos a los hindúes, se han vendido a Turquía, en diferentes países, así, no un flujo continuo, pero sí volúmenes interesantes. Y también vendemos aquí mismo a algunos clientes que necesitan mejorar su calidad del producto. Ecuador, por ejemplo, y algunas que otras organizaciones, algunas empresas de otros países, pues se acercan a nosotros. México, que ha tenido problemas con enfermedades y necesita cacao, porque ellos son grandes consumidores de cacao, de chocolate y eso. Bueno, esas 72,000 toneladas, como dije, se van a diferentes mercados. La producción promedio de nosotros en los últimos años ha bajado. El cambio climático nos ha afectado bastante. Ese exceso esa falta de lluvia en un periodo prolongado afecta a la producción, crea problemas de estrés hídrico en las plantas y eso afecta a la producción directamente. Por ejemplo, el año pasado tuvimos uno de los niveles bajos de los últimos años, unas 61,000 toneladas importadas. Y este año vamos a tener una buena cosecha, o la hemos llevado como una buena cosecha hasta ahora, porque tengo temor un poquito con la lluvia, porque se puede dañar cacao. Y sería una pena que se dañe, porque la capacidad instalada de los procesadores, de los fermentadores, de los mismos productores, en términos de equipo de infraestructura de secado y de fermentación, es una limitante. O no es una limitante sencillamente per se, sino que los volúmenes la lluvia aceleraron la maduración de la planta, del cacao. Y esa maduración se ha producido de golpe y va a cortar el periodo de cosecha. Nosotros pensamos que en julio ya va a haber poco cacao en el campo. Y esa reducción en el tiempo también implica picos altos de volúmenes de manejo de cosecha, y eso afecta mucho los procesos y genera problemas y riesgos de daño en el cacao en términos de su calidad. La otra pregunta, en el otro aspecto que me preguntaste, relacionado con los volúmenes, lo que llevamos hasta ahora, le voy a hablar de ingresos. Ustedes saben que los precios del cacao han sido excelentes. Después de 50 años de baja en los precios, la última vez que vi precios de $150 quintal fue cuando yo fui director de cacao en el año
creo que 79 por ahí, 78. Antes de eso, bueno, después fue que yo fui director. Hubieron esos precios. Después nosotros, el cacao venía, aquí los productores en una época empezaron a cortar la planta y clandestinamente, y se arriesgaban a problemas porque con forestas, con las leyes forestales de preservación de bosques, porque en la época de Balaguer era fuerte eso. Porque ya el cacao estaba muy barato y no le significaba nada. Y ellos preferían producir víveres y eso que le generaba en el corto plazo más. Y además, si tú no le inviertes a una plantación, no hay resultado. ¿Y cómo le va a invertir? Si mete este ciclo vicioso de que ingresa poco, no invierte, baja la productividad y empiezan los problemas. Cacao viejo, envejeciente, no se hicieron muchos proyectos, muchos programas de renovación de plantaciones, y tenemos plantaciones muy viejas. Yo quiero un espacito ahorita para hablarle de eso, pero vamos a seguir con la respuesta para ser más consistente. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos que llevamos un 20% más de producción que el año pasado a esta fecha. Ese 20% se puede expresar en que tenemos alrededor de creo que son 20. Te voy a decir, porque yo tengo los números en la cabeza muchas veces y no lo tengo a mano. Tenemos unas 27,000 toneladas este año, que son 5,000 toneladas más que el año pasado. Eso son un 20% más. Y tenemos ingresos este año que duplican lo del año pasado a la fecha. O sea, tenemos 247 millones, casi 248 millones ahora, mayo. ¿De dólares? De dólares. Y el año pasado llegamos a esta época en 120, por ahí, 121. Sí, parecería que el Una alza cacao es considerable. algo, no, y que parecería algo muy rentable. Mira, hay una cosa. El problema de la productividad en el cacao es un problema que hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque si hay un cultivo aquí en capacidad de impactar el Producto Interno Bruto del país, generación de divisas, incremento de empleo, mejores niveles de vida en el campo, es el cacao. El cacao nosotros tenemos áreas en las cuales se puede duplicar y hasta triplicar la producción del cacao, por unidad de superficie estoy hablando. ¿Por qué los gobiernos realmente no? Ahí te voy a entrar de una vez. Yo no sé si te respondí todo, pero es interesante lo que tú me preguntas ahora, para de una vez concatenarlo con lo que yo quería expresar. Mira, el cacao es un cultivo perenne, de ciclo largo. Un cacao de un ciclo perenne implica que su cambio, su sustitución es una inversión alta. En este país debió hacerse, después del proyecto 2023, que lo dejamos nosotros establecido, bueno, yo digo nosotros, porque yo estaba en el departamento de cacao, y siguió el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y se ejecutó entre eso y Balaguer, entre eso en ese periodo, cuando Balaguer volvió de nuevo al poder. Se terminó de ejecutar el proyecto del Banco Mundial 2023, que se originó en una solicitud que nosotros hicimos como consecuencia del impacto del huracán David y Federico, que fueron en esa época. Ustedes no habían nacido, yo creo. Seguro. Pero el Señor lo tenía destinado a nacer ahí, pero todavía no habían resuelto eso. El asunto es que esa producción, ese reemplazo de plantación debe darse por cada 20 años para impedir la acumulación, porque el cacao tiene es un producto que la curva que representa la productividad es joven, empieza a subir, llega a una meseta de 10 o 15 años, 20 años y después empieza a declinar la producción. Y entonces eso es un problema que afecta a las plantaciones. Y hay que buscar mecanismos de renovación frecuente. Hablo de 20 años. El cacao te dura 100 años. O sea, yo estoy hablando de 20 años
como un ciclo correcto para renovar. Entonces, para ir renovando, nosotros ahora estamos inmersos en un programa, un proyecto de esa naturaleza, que va a durar 21 años. Excelente. Y empezamos la primera fase de 7 años ahora, y es la esencia de lo que va a motorizar el desarrollo del cultivo y de la producción y de los niveles de vida de los productores. Se llama el PRACAO. Cuando lo oigan por ahí, ese. Pracao. Sí, así lo hemos denominado. Es un proyecto que vamos a iniciar con $100 millones ahora. Es un proyecto que nos motiva mucho. Estamos en una época en que hay que ponerle atención. Y es bueno decir también que en el país, si logramos implementar ese proyecto, que cuenta con varios aspectos interesantes, porque hay que lograr la sostenibilidad del cacao, porque es un cultivo que tiene sus beneficios ecológicos a los ecosistemas, preservación de agua, preservación de suelo, captación y captura de carbono. O sea, tiene paisaje, tiene que no tiene el cacao en beneficio de las áreas donde está establecido. Y aquí estamos bendecidos porque no usamos tantos pesticidas, no usamos tantos problemas. No hay tantos problemas como en otros cultivos, que sí lo hay. Entonces, el cacao es un cultivo noble, que hay que prestarle atención. Y yo creo que con ese proyecto y su continuidad vamos a lograr aumentar la producción en un par de, por lo menos 200% cuando terminemos de implementar eso. Sí. Don Víctor, en la parte final de esta entrevista, aunque usted lo hizo de manera inicial, volverá a reforzar ese saludo y esa fortaleza a los agricultores dominicanos por la importancia que tienen de cara al mantenimiento de nuestra República Dominicana. Sí. Yo quería decir también, añadir que el Día del Agricultor coincide con el Día de Celebración en España, y en Madrid es su patrón, de San Isidro Labrador. Y siempre ha sido esa coincidencia, porque la tradición católica lo celebraba en ese tiempo. Y después se formalizó, como ustedes bien dijeron, en 1946, mediante un decreto. Se formalizó ya y se estableció el Día de la Agricultura el 15 de mayo. Proviene de esa tradición española, que no la trajeron aquí ellos como colonizadores nuestros. Bueno. Y desde ese tiempo se les reconoce a los agricultores. Pero hacer conciencia de la labor, el sacrificio que implica para el productor de todos los rubros alimenticios y de exportación, que benefician a tanta gente y al país en términos general. Hacer justicia con ello es reconocer el sacrificio, entender que los productos agrícolas y pecuarios a lo que ellos se dedican, que ellos producen, requieren de buenos precios para ellos poder mantener su sostenibilidad, porque ellos tienen las mismas necesidades o quizá mayores que las que tenemos nosotros en el pueblo. La inversión en el campo por mucho tiempo se descuidó, por mucho tiempo, y no debe ser así. Tenemos que fortalecer la inversión en el campo para que esos productores puedan sentir que la mano amiga de una política de desarrollo del sector que le lleve a tener niveles de vida más adecuados, que sus hijos no vengan a manejar un motor aquí para poder, sino que tengan un área de desarrollo, de desarrollo personal y profesional como la generación que sigue, que releva a sus padres. Ya a sus padres le tocó una parte difícil y yo espero que estos jóvenes que deben integrarse, deben ver hacia el campo de nuevo, puedan recibir los beneficios de una política más generosa con ellos, una política de inversión en el campo. Y yo vuelvo a reiterar mis felicitaciones y mi empatía con esos hombres del campo que aseguran la
la sostenibilidad de nuestra alimentación, que aseguran que podamos tener toda una diversidad de alimentos que no la tienen muchos países y que lo hacen con tanto amor, y que cada día que yo me asombraba, papá tenía agricultura, y cuando se perdía la cosecha, yo decía, diablo, y yo estoy en esto, pero al poco tiempo papá volvía, se levantaba y volvía a sembrar. Y hay que reconocer esa constancia, esa persistencia para producir alimentos que van a llevarse a la mesa de todos los ciudadanos dominicanos. Sí. Queremos agradecer a don Víctor Hidalgo. Víctor es es ingeniero agrónomo y además el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Cacao. Muchas informaciones interesantes, sobre todo sobre este rubro en este Día del Agricultor. Le agradecemos, don Víctor. A ustedes pedirles que se queden ahí en sintonía, porque luego de esta pausa viene la primera obra más joven, como decimos nosotros, con Henry Rijo y Madeline Harrigan. Así que no se muevan. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.